Sí, seguro mucho, mucho por agradecer al Señor. Nos quedamos cortos en enumerar detalle por detalle lo que el Señor ha sido, generoso, bondadoso, amplio en gran manera a nosotros, a nuestra familia nuclear y extendida. Y la motivación entonces de dedicar este culto de acción de gracias es eso, que no olvidemos, por favor, ni un segundo de nuestra existencia, que todo lo que somos, tenemos y podemos y hacemos es por la bendita gracia de Dios. Si Él no hubiera querido que usted estuviera vivo, viva hoy, no lo hubiera estado. Y si usted me está oyendo y está entendiendo y está razonando y está siendo promovido a cantar, a unirse en este vínculo espiritual de adoración, es porque está viva, está vivo. Ya de por sí eso es un motivo de gratitud al Señor nuestro Dios. Entonces hoy vamos a hablar de que la gratitud es una ofrenda agradable al Señor Dios. Siempre pensamos que la ofrenda se circunscribe a elementos monetarios, financieros, económicos, y nos han encasillado, bueno, no sé con qué intencionalidad en otros contextos con eso, pero la ofrenda es mucho más que dinero, la ofrenda es mucho más que plata, es mucho más que economía. Toda la vida es una ofrenda a Dios. ¿Qué entiendes por ofrenda? Es la disposición del corazón de dar, de ofrecer, en este caso a Dios, quien lo ha dado todo, a quien le pertenece todo, por quien tenemos todo lo que somos. Entonces le devolvemos o le damos a Él en conciencia, en voluntariedad y por supuesto en convicción. No por obligación, no por presión, no por manipulación o engaños. Por tanto, la acción de gracias, como vamos a ver en las Escrituras, también es algo que le damos por convicción al Señor, en conciencia clara de que lo que somos y tenemos y podemos y hablamos y pensamos, etcétera, vino de Dios, porque toda buena dádiva y todo don perfectos descienden de lo alto del Padre de las lumbreras. Entonces, cuando usted tiene conciencia clara, convencida que es así, convencido que es así, entonces usted prorrumpe en decirle: Señor, gracias. Te ofrezco mi gratitud, te doy mi gratitud. Como en esta mañana nos proponemos a través de este culto, de estas alabanzas, de estas enseñanzas y de los demás elementos consecuentes después. Lo primero que quiero decirles es eso, grave: la gratitud es una ofrenda agradable al Señor Dios. Si se hace así, en conciencia, en voluntariedad, en convicción. Cuando le das gracias a Dios, ¿eres consciente de eso? ¿O lo haces porque es una costumbre religiosa, tradicional de la cultura? Porque somos muy dados a seguir culturas, tradiciones, y no vamos a que el Señor nos convenza con su palabra qué es lo que debemos ofrecer o no a Él. Y las acciones de gracias de todos los días, no de un día, no de un mes, no de todos los días, debe ser eso, producto de convicciones. Así que lo primero que quiero recordarles en esta mañana es que la gratitud es una ofrenda de adoración. Acuérdense, la gratitud es una ofrenda de adoración. La gratitud es una ofrenda de alabanza. La gratitud es una ofrenda de comunión y la gratitud es una ofrenda de fe. ¿Lo había visto así? Le voy a mostrar por las Escrituras que la gratitud también es una ofrenda. Vamos a una primera cita en Apocalipsis capítulo 4, 9 al 11. Apocalipsis capítulo 4, 9 al 11, por favor, abran allí en sus Biblias. Cuando damos gracias a Dios, nuestro Padre, cualquier día del año, cualquier momento del día, cualquier día del mes, etcétera, debemos tener la plena conciencia y convicción de que estamos adorando al Señor Dios. Apocalipsis 4, 9 dice: los ancianos que estaban reunidos en esa visión del apóstol Juan futura, mire los principios implicados en la adoración. Versículo 9: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono
y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Yo les animo a que aprendan ese versículo del 11 de memoria. Y cuando esté orando con sentido de adoración o de gratitud, dígalo en una oración así al Señor. Ahí, en su habitación, en su lugar secreto, en el estrado de su corazón, dígale al Señor así también en oración. Entonces, de este texto tomo ahí 6 atributos al cual el adorador está expresando con gratitud y está ofreciendo esa ofrenda de gratitud al Señor, donde le reconoce y exalta como Dios. Eso porque el que cree, el que se acerca a Dios, dice Hebreos también, crea que le hay. Es decir, usted no puede, es irracional, incongruente, pagano, acercarnos a un Dios que no sabemos si existe, si es real, que no tenemos una conciencia clara de su ser y de su existencialidad. Eso hacen los paganos, los idólatras, los del mundo, que por si acaso le prenden una velita al uno y al otro. No, nosotros si nos acercamos a Dios estamos convencidos plenamente de que Él es Dios, real, autoexistente. Este texto comienza diciendo eso, que lo primero que tenemos que hacer en adoración, cuando estamos dándole gracias a Dios, es que estamos reconociendo y exaltándolo como tal, como el supremo, como el Dios eterno, como el que existe por sí mismo. Cuando dice: al que está centrado en el que sentado en el trono. ¿Y quién es ese? Dios. Lo tenía claro Juan, el Espíritu Santo de Dios lo muestra. Entonces nosotros tenemos un Dios real, no un Dios imaginario. No es que nos inventamos a Dios, no, Él nos creó. Y cada vez que le damos gracias somos conscientes que estamos en su presencia. Santísima, purísima, maravillosa, grandiosa. Entonces, cuando recuerde, la acción de gracia es una ofrenda de adoración, reconociendo y exaltándole como Dios, también reconociéndolo y exaltándole como eterno. Mire el versículo, la última parte que dice: al que vive por los siglos de los siglos. Es decir, usted se acerca a Él adorándolo y le expresa: Señor, yo creo que tú eres desde siempre y hasta siempre. También se le reconoce y exalta como Señor. Versículo 11 dice: Señor, tú eres digno de recibir la honra y el poder. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando usted está dando gracias y dice: Señor, te doy gracias, está diciendo: soberano, supremo, tú que tienes el control absoluto del universo, de mi vida, de mi familia, de mi trabajo, de mi economía, de todo lo que sucede en el país, en la casa, en la ciudad, en el barrio, donde sea. Somos muy laxos o generalizamos mucho el concepto de Señor y lo ponemos muy liviano, muchas veces a un concepto muy antropológico, muy humano. Pero es mucho más que eso. Cuando decimos Señor, es que nos estamos sujetando, subordinando, humillando ante el Supremo que tiene control, dominio sobre todos y sobre nosotros. En esta cita de Apocalipsis 9, 4, 9 al 11 se está también expresando eso. También se le reconoce y exalta como supremo, versículo 11, cuando dice: y toda la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Cuando habla también Señor, indica no solo el que domina, sino el que está sobre todos. Hablamos de su supremacía. Así lo reconocemos, que Él está sobre nuestros pensamientos, que Él es el que manda sobre nuestras decisiones. Él es el que decide qué somos, qué hacemos, dónde vamos, qué compramos, con quién nos vinculamos, con quién nos relacionamos. Si cambiamos de barrio, de ciudad, de casa, de novia, de esposo no, porque eso es para siempre, etcétera. Supremo, es decir, el que está sobre todos.
Cuando damos gracias a Dios, tenemos que ser conscientes de eso. Estamos adorando como el Supremo y también como el Creador, dice el versículo 11, la segunda parte, porque tú creaste todas las cosas. Él creó el universo con todas sus estrellas, con todas sus constelaciones, con todos sus sistemas, con todos sus soles, lunas, estrellas, lo que tengan. Lo que el hombre quiera descubrir, ya Dios lo había creado. Creó la tierra con todos los elementos naturales que la componen. Te creó a ti y a mí. Creó todo lo que existe. Y aún los sistemas de gobierno, estés o no estés de acuerdo con los gobernantes, Él también los creó. Así que nada de miedo, nada de temores. El Señor es supremo sobre todos. ¿Cuántos lo creen? Por eso cuando le damos gracias al Señor con sentido de adoración hay que tener claro. Y solamente es un texto que estoy usando de Apocalipsis y la Biblia está llena de estos principios para fortalecer nuestra fe y nuestras convicciones en el Dios al que adoramos. Y el versículo 11, la tercera parte, ahí se le reconoce en adoración a Dios como el soberano sobre todos. Dice, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Todo lo que ocurre en este universo, aunque nos parezca muy terrible, aún en nuestras vidas, ¿qué ocurrió ayer? ¿Qué ocurrió hace un mes? ¿Qué ocurrió hace un año? ¿Qué te está pasando hoy, ahora? Nada de eso está fuera de la voluntad de Dios. Muchos cristianos todavía creen que pueden cambiar la voluntad de Dios, que pueden revertir la voluntad de Dios a partir de sus ruegos, oraciones, ayunos y demás. No es así. Él es soberano. Él no está sujeto a nuestras órdenes ni a declaraciones, por muy emotivas que sean, por muy sinceras que sean. Él hace todo según el designio de su voluntad. Y su voluntad es buena, agradable. Descanse en eso, por favor, y dale gracias en adoración. Lo segundo, la gratitud es una ofrenda de alabanza. Rápido vamos al Antiguo Testamento. Un salmo muy conocido, muy hermoso también, por cierto, una alabanza que se desprende de ese salmo, el Salmo 100. Vamos a hacer mención solo de los versículos 4 y 5. Salmo 100 dice, versículo 4, entrad por sus puertas, ¿cómo? ¿Qué más? ¿Qué más? Bendecid su nombre, ¿por qué? Es bueno, para siempre es. ¿Y qué más? ¿Por cuántas generaciones? Por todas las generaciones. Por eso la ofrenda también de gratitud es una alabanza a Dios. Cuando cantamos en esta mañana, no estábamos cantando para entretenernos. No estábamos cantando para que el grupo aquí acompañándonos para entretenerlos, para escucharse bien, no importa las motivaciones. Cuando alabamos a Dios lo hacemos porque es para Él, porque Él lo merece. Y aquí en este salmo menciona al menos tres elementos que vamos a destacar. Siempre que cantas en tu casa, que cantas aquí en el templo, en el grupo pequeño, o cuando haces algo también para alabar, porque no siempre alabamos a Dios con cantos, o con eso, cuando cumples con tus deberes como padre, madre, esposa, hijos, empleado, ciudadano, cualquiera sea tu oficio, cuando haces algo para el servicio de la congregación y a los hermanos, estás alabando a Dios. Y lo estás haciendo como una ofrenda de alabanza, porque también circunscribimos la alabanza solo al canto. Por eso nos damos licencias negativas para orar como nos plazca en otras actitudes y conductas, porque ahí no estamos alabando a Dios. Cuidado. ¿Con qué no alabamos a Dios? Con todo. En ese sentido, aquí dice el Salmo, efectivamente, entrad por sus puertas con acción de gracias. Así que la gratitud es una ofrenda de alabanza para bendecir primero el nombre del Señor Dios, dice el versículo 4, entrad por sus puertas con acción de gracias. Luego dice el final, alabadle, bendecid su nombre. Es una orden, es una ordenanza de parte de Dios, donde se nos pide alabar a Dios por el nombre que es sobre todo nombre.
Su nombre que es santísimo, su nombre que es poderoso, su nombre que es digno, su nombre que también nos ha dado nombre a nosotros porque nos identificamos con Él. Nosotros somos creados por Dios y adoramos a Dios y somos cristianos porque tenemos el nombre de cristianos, es decir, que creemos y seguimos a Cristo. Por eso tenemos un nombre de cristianos que Él nos ha adjudicado y nosotros adoramos al nombre de Jehová Dios o Yahvé, como quieran interpretarlo. Es decir, el autoexistente, el que vive por sí mismo, el que no necesita de nadie ni de nada para ser y hacer. A ese nombre, a esa identidad o a esa entidad divina y eterna, debemos alabarlo, dándole gracias. Encontramos muchos textos en la Escritura donde se habla de alabar, de bendecir, y realmente la traducción sería dad gracias. Solo que en el castellano se traduce como alabanza. Bendecid, tu nombre es postrado de rodillas, da gracias. Así que cuando estamos dando gracias a Dios, estamos ofrendándole una alabanza por su nombre, para exaltar también la bondad de Dios. Dice el versículo 5, porque Él es bueno. ¿Está claro para ti que Él es bueno? ¿En qué cosas ha sido bueno Él este año, este mes? Seguramente en muchas. Ahorita mencionaban los niños y los adultos también. ¿En qué cosas? Grandes, muchas cosas. Entonces estamos convencidos que Él es bondadoso, bueno. Por eso cuando das gracias a Dios, estás ofrendando una alabanza en reconocimiento de su bondad. También para exaltar la misericordia de Dios, dice el versículo 5, la segunda parte, para siempre es su misericordia. ¿Y qué es su misericordia? Distinto a bondad. Bondad es la disposición, el atributo de Dios o característica del carácter de Dios, donde Él te expresa su bondad, su bienestar, su bendición, dándote lo que Él cree que te necesitas. Pero misericordia también es la característica que distingue el carácter de Dios, donde Él te tiene compasión. Cuando tú mereces castigo, disciplina, condenación eterna, Él ha dicho, no, mejor no. Voy a enviar a mi Hijo Jesús para que pague por el pecado de él, de ella, para que Él muera en su lugar, para que Él la rescate, la compre y yo le extienda a Él la justicia que mi Hijo Jesús acabó de lograr en la cruz. Nosotros merecemos ese castigo porque hemos fallado, hemos pecado, le hemos sido infiel a Dios y a otros, hemos mentido, hemos engañado, hemos sobornado y muchas otras fallas, ¿verdad? Hemos caído de diferentes maneras y todavía estás acá. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Entonces, en acción de gracias, alaba a Dios por eso, porque Él es bueno y porque su misericordia para ti es para siempre. ¿Hemos visto este año la misericordia de Dios? Piensa en un solo caso. Piensa el día, el momento en que mentiste, en que expresaste orgullo, en el que te enojaste injustamente, en el que hablaste mal de alguien, mamá, papá, esposa, esposo, hijos, vecino, que querías darle un golpe, no sé cómo ni por dónde, a esa persona porque habló, procedió contra ti de manera injusta, equivocada. Que querías darle no un golpe con la mano, sino con un garrote. No con un garrote, sino con eso que estás pensando. ¿Verdad? Procedimos equivocadamente este año muchas veces. Dejó de bendecirte el Señor, dejó de amarte el Señor, dejó de perdonarte el Señor. El Señor tuvo compasión y misericordia de ti. Lo que procede en consecuencia, la reacción justa es: Señor, gracias, gracias. Entonces le ofreces esa ofrenda de gratitud al Señor por su compasión y misericordia. También el texto dice al final, versículo 5, la última parte: para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. También ofrecemos gratitud al Señor en alabanza cuando le damos gracias por su verdad. Es decir, porque Él es veraz.
y porque lo que Él ha escrito y dejado en su palabra es verdad. ¿Te acuerdan el Señor Jesús en el San Juan 17? Dije, santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Nuestro Dios es veraz. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Es decir, el hombre, el ser humano, varón y mujer por naturaleza, mienten. Pero nuestro Dios nunca miente. Él es verdad. Él es veraz. Todo lo que leemos en su palabra debemos creerlo. Es digno de crédito porque Él es veraz. Nunca hay mentira en Dios. Es totalmente opuesto porque Él es santísimo, purísimo, y es imposible que Dios nos mienta en su palabra. Por eso cuando leemos su palabra, cuando escuchamos su palabra por cualquiera sea el canal que Él esté usando, créale. Nunca te va a mentir. Si Él dice que si mientes, que si robas, que si desobedeces, que si engañas, que si eres infiel, que no pagas tus impuestos, lo que sea, y te va a venir disciplina, va a venir consecuencias lamentables, créele, créele, porque Él es veraz. A veces nada más queremos creer lo que nos conviene, cuando Él nos va a dar, pero también créele cuando Él ofrece o promete disciplina por no obedecer su palabra. Él es veraz en todos los sentidos. Así que alaba al Señor, porque también la ofrenda es una gratitud de alabanza. 3, la gratitud, como dije, la gratitud es una ofrenda de alabanza. Y 3, la gratitud es una ofrenda de comunión. Interesante esto. Hay un texto en Levíticos, capítulo 7. ¿Han leído ustedes sobre las ofrendas de paz? Había varios enfoques con las ofrendas de paz. Pero en las ofrendas de paz hay un aspecto muy particular que lo destaca Levítico capítulo 7, versículos 12 y 13, donde hay ofrendas de paz por gratitud. Es decir, se entraba en la comunión, en la relación con el Señor, y en particular para ofrecer ofrendas de gratitud. Levíticos capítulo 7, versículo 12. Dice, si se ofreciere, mire cómo arranca, si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias, y luego hay una descripción a la usanza del Antiguo Testamento de qué elementos debían ofrecerse. Por ejemplo, tortas sin levaduras amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Es decir, había la enseñanza, el mandato de ofrecer ofrendas de acción de gracias, y se representaba con elementos materiales como los que aquí se describe. Versículo 13, con tortas de pan leudo, es decir, leudado, presentará su ofrenda en sacrificio de acción de gracias de paz. Entonces sí habían ofrendas de acción de gracias. Por eso cuando hablamos, hermanos, que debemos ofrecer a Dios acción de gracias, lo hacemos, como ya hemos explicado, en adoración, en alabanza y ahora en comunión. Mire, lo que pasa es que la palabra hebrea que aparece allí como tal indica lo siguiente, tres aspectos generales. Primero, cuando se hacía la ofrenda de acción de gracias, llamados sacrificios de paz, ahí se estaba reconociendo que la paz, es decir, el bienestar que se tenía y la bendición habían venido de Dios. Por eso se presentaban esas ofrendas de acción de gracias. 2, se expresaba también comunión restaurada entre Dios y el oferente, porque Dios no permitía que se acercara alguien a ofrecer un sacrificio de acción de gracia y de paz si no estaba en la debida comunión con Él. Por lo tanto, se daba por sentado que cuando la persona iba a ofrecer esa ofrenda de acción de gracias, era porque venía a restaurarse con el Señor Dios, a restaurar la comunión. Por eso, cuando damos gracias a Dios de manera consciente, voluntaria, lo estamos haciendo con la convicción de que estamos entrando en la comunión con Dios otra vez.
Y también se expresa la reconciliación del oferente o del ofrendante al Señor. Versículo 13, también la parte última. Así las cosas, acuérdate. La ofrenda de acción de gracias también es una expresión de comunión. Claro. Cuando yo voy a Dios, cuando tú vas al Señor Dios en tu aposento, en la habitación o en cualquier parte, en adoración, alabanza, y entras en la comunión con Él, en la intimidad con Él, tú solita, tú solo, o en parejas, o con un grupo, no importa, o la iglesia junta. Ese momento es especial, serio, especial debe ser. Cuando uno está en la presencia del Señor, tiene que portarse así. No ponerse a hablar con el que está al lado, no acordarse del celular, del WhatsApp, de la deuda que tiene, que mañana tiene que trabajar. No sé, no, ahí estamos delante del Santísimo, del Supremo, del Soberano. Estamos dando gracias en comunión los unos con los otros y en comunión con Él. Gracias, Padre, porque has sido bueno, porque has sido fiel, porque me has sanado, porque me has dado empleo, porque estoy vivo, porque me has dado salvación, vida eterna, lo que los niños y ahora hace un momento ustedes estaban expresando. Porque tienes una cama donde dormir, tienes ropa que vestir, tienes comida, tienes un lugar donde vivir, etcétera, etcétera. Entonces ha puesto usted a pensar, aquí en Bogotá es muy común, tantos habitantes de calle, va uno por esos puentes y ahí ve personas durmiendo porque no tienen una casa, no tienen una cama, arruman trapos, cartones, plásticos y con eso se protegen. Pero usted no está en esa condición de indigencia o de habitante de calle. Tiene un lugar donde vivir, tiene unos padres que te cuidan, que oran por ti, los que todavía están bajo la responsabilidad de sus padres. Niños, dele gracias a Dios por sus padres. Padres, denle gracias a Dios por sus hijos, por su esposa, esposo, por su esposo. Gracias por el lugar, gracias, porque en esa comunión que tenemos con Él, Él nos permite lo que tenemos y lo que somos. Así que recuerda, la gratitud también es una ofrenda de comunión. Y disfruta cuando estés haciéndolo. Gózate cuando estés haciéndolo. También implica gozo esta palabra en el hebreo que aparece aquí como ofrenda de acción de gracias, de paz. Porque la persona está gozando de lo que está ofreciendo al Señor. Por eso en el Nuevo Testamento cuando dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no lo haga por tristeza, sino con alegría, porque dice Dios ama al dador alegre. También la palabra hebrea que aparece allí implica eso. La persona lo hace con gozo, porque lo hace para la gloria de Dios y por la reconciliación y la restauración que el Señor le está dando. Y 4, con eso cierro. La gratitud es una ofrenda agradable al Señor Dios, porque la gratitud es una ofrenda de fe. ¿Sabían? De fe. Voy a poner 4 casos rápido. El agradecido cree que Dios dará antes de recibir. Por eso es fe. Porque fe es la plena certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces usted va en adoración, en alabanza y en la comunión al delante del Señor y le da gracias, le ofrece gracias antes de recibir lo que no tiene, pero que cree que Dios va a darle. Vamos a poner un ejemplo nada más. San Juan capítulo 11. San Juan capítulo 11. 6:11 con la resurrección con la alimentación de los 5,000, se acordarán ustedes que el Señor dio gracias antes de la multiplicación. Pero voy a leer San Juan capítulo 11, versículo 41 y 42. Ha muerto su amigazo Lázaro, el de Jesús. 4 días había muerto. Él era consciente de que había muerto. Y no fue cuando murió. ¿Qué iba a hacer? Ya estaba muerto. El Señor dejó pasar 4 días. Señor, ojo que acabo de decir Señor, es decir, el que soberanamente controla todo. Cuando ya Él quiso, dijo, vamos, Lázaro duerme. Los discípulos quedaron un poco confundidos. Duerme. Si nos acaban de decir hace 4 días que murió, duerme.
Cuando el Señor dice que duerme, duerme. ¿Qué acabamos de decir del Señor? Que Él es veraz. Salmo 100, versículo 4. Él es verdadero. Cuando Él dice que duerme, yo no entiendo eso, pero yo le creo. Así fue, versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde se había puesto el cuerpo. Y Jesús, alzando los ojos, ¿a dónde? A lo alto, a su Padre Celestial, dijo: Padre, ¿qué le dijo? Te doy gracias por haberme oído. Padre, te doy gracias por haberme oído. La construcción gramatical del texto es obviamente en términos pretéritos. Pero ¿cómo así? Si no ha pasado nada. Si Lázaro todavía yace muerto, putrefacto, sepultado hace 4 días. Jesús está dando gracias, está ofreciendo gratitud por algo que él cree que es un hecho. Eso es fe. Por eso la gratitud es una expresión de fe. Y continúa el texto diciéndonos, 42, yo sabía, miren eso, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me enviaste. Es decir, el Señor ofreció gratitud al Señor creyendo que Lázaro había de resucitar. ¿Has orado alguna vez así? Quiero aclarar lo siguiente. No estoy diciendo que las declaraciones que hay por ahí necesariamente son un acto de fe. Son más un fetiche, son más una fórmula psicológica y de manipulación colectiva que un acto de fe, por cuanto no se sujetan en la verdad de Dios, sino en intereses y gustos personales y egoístas. Aquí Jesús está orando, por supuesto, con la convicción de que es Dios y por el control del Espíritu de Dios, creyendo que efectivamente Lázaro había de resucitar, que Él lo había de resucitar. Y por eso el Señor dio gracias anticipadamente. Así que la gratitud es un acto, una ofrenda de fe. El agradecido cree que Dios dará antes de recibir. Ore así, según la voluntad de Dios, basados en la verdad de Dios, y dele gracias a Dios antes de recibirlo. El agradecido cree que Dios ha dado lo recibido. Vamos a Daniel capítulo 2. En el Antiguo Testamento, ese célebre personaje, ese profeta fiel de Dios, Daniel capítulo 2, versículo 23. Les digo, Daniel capítulo 2, versículo 23. Dice así la palabra del Señor Dios: a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo. ¿Por qué? Porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Daniel, muchacho, esclavo en Babilonia. Ustedes conocen la visión que ninguno pudo interpretar. Dios la vetó para todo el mundo y la tenía reservada para revelársela solo a su siervo, a su profeta Daniel. Y Daniel está convencido que la revelación que ha recibido viene de parte de Dios. Por eso la gratitud es una ofrenda de fe. Al agradecido cree que lo que ha recibido vino de Dios. Y Daniel dice el versículo: te doy gracias y alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. Tú me has dado sabiduría, así que gracias. Así que exprese también su gratitud y confianza ante lo que el Señor le ha dado, convencida que eso vino de Dios. El agradecido cree que Dios controla cualquier situación. Daniel capítulo 6, versículo 10.
Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las puertas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacer antes. ¿A qué se estaba exponiendo Daniel? ¿Cuál era el edicto? ¿Se acuerdan? Se los recuerdo. Que todo aquel en toda la jurisdicción del imperio babilónico que no se postrara ante la estatua de Nabucodonosor y le rindiera culto, honor y reverencia, sería muerto. Los enemigos de Daniel, envidiosos, celosos de Daniel, se lo comunicaron al rey, por supuesto, para tenderle trampa a Daniel. Y Daniel, en medio de esa circunstancia, ¿qué hubiera hecho usted? No ora, no da gracias, no se expone públicamente a decir que es cristiana o cristiano. Yo no llevo mi Biblia al culto el domingo porque me van a dar, se dan cuenta que llevo mi Biblia. Y cuando voy a entrar al templo de la soledad, miro a ver quién me está siguiendo. Y si nadie me está siguiendo, entro. No se expone. Perdóneme si estoy yendo muy drástico con nosotros. Bueno, esto es un caso hipotético. Vamos a ponerlo así. Daniel le importó no lo digamos así. No, Daniel, en medio de esa circunstancia adversa, de esa amenaza de su fe, de su integridad física y aún de su promoción en Babilonia, dio gracias. Y no importa, te doy gracias, Señor, porque tú eres, tú me has dado, tú me cuidas, etcétera, etcétera. No importa esa amenaza, te doy gracias. Ahí Daniel está dando gracias, confiado que Dios lo va a guardar. Y lo guardó y lo protegió. Ustedes saben qué pasó, las consecuencias. ¿Lo echaron dónde? Al foso de los leones. ¿Y qué pasó con esos gaticos? Se convirtieron en unos gaticos. Seguramente Daniel acariciando esas melenas de esos leones furiosos, hambrientos. Y esos leones lamiéndole las manos a Daniel. Bueno, eso es para que podamos pensar qué pudo haber pasado. No lo sabemos, solamente que no los tocaron, porque Dios es soberano, Señor. Y los ángeles dijeron a esos leones: cuidado con mi siervo. Él creó esos leones y cambió su agresividad por mansedumbre. El Señor nuestro es todopoderoso. Él hace lo que le place. ¿Cuántos lo creen? Entonces dale gracias. Cualquiera sea la situación adversa, contraria, que tú no esperabas, cualquier sea la condición de amenaza física, emocional, personal, cualquiera que sea, póstrate en adoración, en alabanza, en comunión, en fe, y dale gracias a Dios, porque Él es capaz de revertir lo que sea. Y si no lo hace también, dale gracias. Los muchachos le dijeron eso a Nabucodonosor. Más adelante, la cita que ustedes conocen. Y aún el Señor los libró del horno ardiente. El agradecido cree que Dios controla no también cualquier situación, pero que también controla cualquier decisión. Con esta cita termino. Vamos al Nuevo Testamento. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 6. El apóstol Pablo, o mejor, el Espíritu Santo a través del apóstol, quiere corregir a los cristianos, desarrollar y equipar a los cristianos de la iglesia en Roma, judíos y cristianos, y está enseñándoles sobre cómo debe ser el trato entre los hermanos allí. Y siempre hay entre nosotros los cristianos, y posiblemente entre nosotros como Iglesia Alianza, diferencias de opiniones y posiciones sobre asuntos, sobre tradiciones, sobre culturas, sobre prácticas, sobre costumbres, y listo. Pero mire lo que dice el texto. 1, versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Versículo 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace.
El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias al Señor. Versículo 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. El Señor tiene control de todas nuestras decisiones. Cualquiera sea la tuya, sobre cualquier tema, dale gracias a Dios. Porque lo que no proviene de fe, lean la Biblia. Así no dice el texto, es pecado. Pero les invito a que lean la Biblia. Dice el texto, lo que no proviene de convicción, de fe, es pecado. Así que cuando tú tomas una posición sobre algo, por supuesto, no es que tengas la razón. Susténtate en lo que la Escritura dice, pero aún así debes creer que lo que ella dice es verdad. Pero no juzgues a quien no tiene la misma opinión suya. Solo ore por él o por ella, síguele teniendo como su hermana y su hermano en Cristo, ámela, apreciela, valore, cuídela, etcétera, protégela. No la condene, no la critique, no la exponga equivocadamente en otra parte. No, no es así. Tenemos que cuidarnos los unos a los otros, respetar nuestras posiciones y opiniones, por supuesto siempre basadas en las Escrituras, no en caprichos culturales y nuestros, sino si tienen base bíblica. Y si todavía no estamos convencidos de algo, mantengamos el respeto de los demás. Así en ese orden de ideas, la gratitud es una ofrenda de adoración, es una ofrenda de alabanza, es una ofrenda de comunión y una ofrenda de fe. Soberano Dios, Dios eterno, majestuoso Rey del cielo, Creador, omnipotente, Dios de toda bondad, justicia y misericordia. Muchas gracias por amarnos. No tenías que hacerlo, pero en tu soberana voluntad decidiste amarnos. Gracias también por perdonarnos, por escogernos, Señor, y en Jesucristo tu Hijo salvarnos. No tenías por qué hacerlo, pero así eres, misericordioso, Dios de gracia, de bondad y de amor y de misericordia. En esta mañana, gracias por tu palabra. Por favor, te pedimos que esta palabra quede grabada en nuestros corazones. Te pedimos que hagas la obra para la cual enviaste para nosotros en esta mañana, Señor, y produce en nosotros siempre un corazón agradecido, conscientes de que allí te adoramos, te alabamos, de que ahí te expresamos nuestra confianza en la comunión que nos permites en tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos y te damos gracias. Amén.